este seminario comenzó siendo un espacio de discusión, debate y especialmente de presentación de los avances del plantel de investigadores del centro. Luego se amplió a un espacio para becarios y ahora, aprovechando las posibilidades virtuales, lo hemos abierto, la verdad, a todo público, lo cual ha enriquecido muchísimo las posibilidades, el alcance de llegada y la posibilidad de los debates. En la reunión de hoy vamos a escuchar la presentación de uno de los becarios doctorales de nuestro centro de investigaciones, Alejandro Berrotarán, que viene investigando para su tema de tesis la cuestión de la justificación de la herencia y hoy nos presenta un tema vinculado a su proyecto de investigación, pero que además tiene a jugar por las noticias públicas de las últimas semanas una notoria actualidad en el debate público, incluso podríamos decir en el debate político, ¿verdad? Así que Alejandro ha titulado su presentación Meritocracia, Capitalismo y Herencia. Así que bueno, sin más preámbulos, solamente les aclaro que Alejandro expondrá durante 25-30 minutos compartiendo pantalla y que luego abriremos un espacio para la conversación, las preguntas a Alejandro o la conversación entre nosotros. Así que Alejandro, podés empezar a compartir pantalla y podés comenzar con tu participación. Les pido a todos, por favor, que silenciemos los micrófonos, así no hay interferencias. Bien, a ver, voy a experimentar lo de compartir pantalla, a ver cómo sale. Un segundito. Bueno, está habiendo algún problema técnico ahora, pero vamos a ver si se puede resolver. Bueno, parece que no está dejando compartir pantalla. A ver, un segundito. En la prueba funcionó perfectamente, así que pone compartir pantalla completa. Sí, pero lo que se ve es... vamos a intentar... ahora es cierto, viene el conceso, demora a veces un poquito. Demora un poco. Sí. Un segundito. Me hace reír porque lo hemos probado, estimado, y como ocurre siempre, en el momento crucial, las cosas no salen, pero ya debería empezar a compartir. Ahora esperamos un ratito más. Bueno. ¿No tenés que habilitarlo vos, Esteban? A ver si ahí se ve. Ahí está. Ahora estamos viendo. Ahí estamos. ¿También lo veo? Perfecto. Ahora se ve, así que podés comenzar, Alejandro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, disculpen las dificultades técnicas y bueno, gracias a todos y a todas, gracias a Esteban, a la gente del Centro de Investigaciones por el espacio. Te voy a pedir a Esteban que 5 minutitos antes me interrumpas con audio porque no los voy a estar viendo. Me interrumpas con un audio para decirme que estoy más o menos con el tiempo. Bueno, y le agradezco también a los compañeros y compañeras becarios y becarias del Centro de Investigaciones y a todos los que nos están acompañando hoy. Bueno, un poco como decía Esteban, la idea hoy es hablar un poco sobre mi tema de investigación. Lo estoy haciendo estoy haciendo la tesis doctoral sobre la herencia de riquezas, pero además me interesaba vincularlo con algunos temas de actualidad. Y antes de empezar, voy a hacer 2 aclaraciones. Una, hay gente que está confundida y cree que esta es mi defensa de tesis. Estoy esperando para después de la pandemia para entrar de tesis, así que esta es una presentación de algunos de los avances, pero no la tesis en sí. Y la segunda salvedad que quiero hacer es con respecto a el tipo de abordaje que voy a realizar.
sobre todo con la tradición de la filosofía política en la que yo me inserto. Es muy común dentro de los abordajes académicos, más aún dentro de la filosofía política y más aún en la rama de filosofía en la que yo voy a centrar mi análisis, no hacer abordajes políticos con nombre y apellido. Es decir, tratar de evitar meterse en los debates cotidianos y hacer filosofías con nombre y apellido, lo que se llama, o meterse en el barro de los debates y de la política actual. Yo me voy a desentender de esa tradición. Yo creo, al contrario, que hay que comprometerse con los temas que se están debatiendo, y mi idea un poco es partir de lo que se está debatiendo hoy, actualmente, en los medios de comunicación y en el debate político cotidiano, para partir de ahí hacer un abordaje filosófico de algunos de los presupuestos e ideas que están detrás. Un poco, como lo mencionaba Esteban, mi ponencia se llama Meritocracia, Capitalismo y Herencia, y vamos a empezar, como bien le decía, haciendo referencia a una de las frases que dijo el presidente, parafraseada acá un poco por Infobae, pero que dijo el presidente en un discurso hace poco, que dijo: el mérito no es lo que nos hace crecer. A partir de este discurso, y ya antes se venía hablando sobre el mérito y la meritocracia, empezó un abordaje mediático masivo sobre la idea del mérito y la meritocracia en diferentes medios de comunicación. Voy a abordar algunos de los ejemplos de discursos cotidianos, públicos, en donde se hace abordaje del mérito. En el programa, ya no sé si se sigue llamando el programa de Mirta Legrand o ya es el programa de Juana Viale, pero en una mesa que hubo con la Nata, haciendo referencia al gobierno nacional, dice: les molesta el mérito, me parece increíble. ¿Vos qué preferís? ¿Que te opere un cirujano bueno o uno malo? Ante esto, Juana responde: hay que laburar para llegar a un lugar y no que nos regalen nada. Sin comentarios al respecto. Después vamos a abordarlo más a fondo. Posteriormente, Batistuta se sumó al debate sobre el mérito con un tuit en donde de alguna forma hace una suerte de apología a la idea del sacrificio personal, del esfuerzo, y la idea de que estos tipos de ideales llegaron a donde él llegó, en un tuit que también levantó bastante controversia. Lo que me interesa a mí ver es, partiendo de este debate o que se ha presentado en los medios de comunicación, ver qué implica la meritocracia como ideal. Es decir, cuáles son los fundamentos y qué nos exige o qué debe exigirnos la meritocracia si es que estamos comprometidos con este ideal. Resumidamente, se puede pensar o se puede decir que la meritocracia es un sistema político de distribución de ciertos bienes. Esto es importante, voy a hacer hincapié luego en esto. Bienes como los recursos económicos, por ejemplo, el dinero, el capital, y las posiciones. Por posiciones me refiero a cargos, ocupaciones, puestos de trabajo, a partir del esfuerzo y los talentos individuales. ¿Bien? Entonces, en este sistema político, el mérito es un criterio, un parámetro a partir del cual se distribuyen bienes. Y acá hay que hacer algunas aclaraciones. Por un lado, hay otros criterios de distribución. Es decir, otros sistemas políticos adoptan, o sistemas mixtos, adoptan otros criterios de distribución de, por ejemplo, los recursos económicos. Así podemos encontrar, por ejemplo, el criterio marxista de distribución, que dice que hay que distribuir los recursos económicos de acuerdo a la necesidad de las personas. Esto siguiendo de alguna forma el aforismo marxista de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su necesidad. Hay otros criterios de distribución. Uno, por ejemplo, sería el igualitario, que no es exactamente lo mismo que el marxista. Un criterio igualitario dice que hay que darles a todos por igual, es decir, a todos la misma porción. En el debate sobre la meritocracia, yo no sé si es porque estaba justo viendo el programa de Juana Viale o porque lo sigue Batistuta en Twitter, pero el Papa Francisco también se sumó al debate sobre la meritocracia, y él en un Twitter hace referencia a un criterio igualitario de distribución a través de unos versículos de la Biblia en donde se propone darle a cada cual la misma porción. Por último, también se puede mencionar, entre muchos otros, un criterio rawlsiano que proviene de John Rawls, un filósofo político del siglo XX, que él propone distribuir los recursos económicos de acuerdo a la forma que beneficie a los que menos tienen. Es decir, acepta que haya desigualdades en las distribuciones económicas si estas desigualdades funcionan para que los más talentosos o las más talentosas trabajen más y esto beneficia a los que menos tienen, es decir, a los más pobres. Estos son algunos otros criterios, pero lo interesante de ver es que no es que el único criterio que existe de distribución de bienes es el mérito, sino que existen otros.
la meritocracia sí adopta como criterio principal para distribución de ciertos bienes el mérito. Pero acá un tema importante, que incluso la meritocracia establece que no todos los bienes se van a distribuir por el mérito. Hay algunos bienes, y bienes es entendido en un concepto amplio, por ejemplo, los derechos o las libertades, que incluso en una meritocracia no son divididos, no son distribuidos de acuerdo al esfuerzo y los talentos individuales. Por ejemplo, no es que la libertad de expresión se va a conferir a aquellas personas que se esfuercen para que le den libertad de expresión. No, los derechos, las libertades, incluso en una meritocracia, van a ser distribuidos a todas las personas por igual. Ahora, uno de los desafíos que tiene la meritocracia como sistema político es cómo medir el esfuerzo y los talentos individuales. Si el parámetro básicamente el criterio a partir del cual se dan los recursos es el esfuerzo y los talentos, la gran pregunta es cómo hacemos para saber quién se ha esforzado y es talentoso y quién no lo es. Acá una analogía que puede funcionar bien es con la idea de una carrera. Para que una carrera sea justa es necesario que todas las personas salgan desde el mismo punto inicial, desde la misma línea de salida. Lo mismo tiene que pasar con la meritocracia. Para saber exactamente qué esfuerzo y qué talentos tienen las personas, es necesario que todos salgan desde el mismo punto de salida y luego podremos ver con la analogía de la carrera, los que han llegado más lejos, los que han llegado más rápido son los que más se han esforzado y quienes más talentos tengan, y los que no, no. Ahora, ¿cómo hacemos para trasladar esta idea de carrera justa, un mismo punto de salida, a las instituciones y a un sistema político? La idea que de alguna forma trata de adaptar esta idea del mismo punto de salida es la idea de igualdad de oportunidades. Se ha trabajado mucho sobre la idea de igualdad de oportunidades, acá vamos a hacer un desarrollo más bien corto porque no es el tema principal, pero es un tema que va a tener mucha importancia, como vamos a ver, para el abordaje de la meritocracia. Entonces, como dijimos, para que la meritocracia funcione, tiene que haber igualdad de oportunidades. ¿Qué es igualdad de oportunidades? Tienen que haber las mismas chances efectivas para que las personas puedan desarrollar sus talentos y acceder a las posiciones más privilegiadas. Entonces, en esta mirada, la igualdad de oportunidades es un medio, es un instrumento para saber exactamente o genuinamente cuánto merece cada persona. ¿Bien? Solamente si garantizamos igualdad de oportunidades vamos a poder ver cuánto se ha esforzado y cuántos talentos tiene cada individuo. Ahora, la pregunta que nos podremos hacer es ¿por qué es atractiva la meritocracia? O sea, ¿por qué se usa este concepto y qué la vuelve de alguna forma una idea o un sistema político que es intuitivo para muchos y muchas de nosotros y nosotras? Hay dos ideas fundamentales que están detrás de la meritocracia y que de alguna forma la justifican, que es por un lado la idea de eficiencia económica y por otro lado la responsabilidad individual. Empezamos por la eficiencia económica. Una de las cosas que hace de alguna forma defendible la meritocracia es que es eficiente económicamente, es decir, que produce resultados que son más eficientes que otros criterios de distribución de bienes. Por ejemplo, una de las grandes críticas que se le realiza al criterio marxista de distribución de cada cual según su necesidad es que no produce incentivos materiales para que los más talentosos, para las personas con más capacidades, trabajen más o ocupen puestos importantes. La pregunta sería, ¿por qué alguien va a esforzarse más siendo que va a recibir la misma recompensa que alguien que no se esfuerce más? Recordemos que en el criterio marxista cada cual recibe de acuerdo a su necesidad, no de acuerdo a cuánto se ha esforzado. De alguna forma la meritocracia permite adaptar el sistema político a una idea de eficiencia económica, resultando así un ideal que puede ser defendible por las consecuencias, o sea, se puede hacer una defensa consecuencialista, utilitarista, de la meritocracia como sistema de distribución de bienes. Y por otro lado, otra idea que resulta atractiva de la meritocracia es que lleva a cabo el ideal de responsabilidad individual. ¿Qué es la idea de responsabilidad individual? Es la idea de que las personas no deben ser castigadas ni premiadas por circunstancias que son ajenas a ellas, ajenas a su voluntad. Es decir, que el destino de las personas debe estar determinado por lo que ellos hacen, no por circunstancias moralmente arbitrarias. ¿Y qué son estas circunstancias moralmente arbitrarias? Son todas esas circunstancias, todos esos factores que son ajenos a la voluntad de la persona. Por ejemplo, una persona no es ni puede ser responsable del barrio en el que nació, o si nació siendo de clase media, clase baja o clase alta. Estas son circunstancias que, de acuerdo a la idea de responsabilidad individual, no deberían marcar el destino de las personas.
Y justamente lo que vuelve atractiva la meritocracia es que al garantizar una igualdad de oportunidades y al establecer que los recursos económicos y las posiciones van a ser atribuidas de acuerdo a los esfuerzos y talentos de las personas, entonces no va a ser las circunstancias sociales las que van a determinar la suerte del individuo, sino va a ser justamente su esfuerzo. La lotería social no tendría un papel en la meritocracia como sistema político. Ahora, ¿qué pasa si existe una meritocracia y no hay igualdad de oportunidades? Un poco lo vamos a ver esto con dos frases, vamos a ver cómo los fundamentos de la meritocracia se caen si no garantizamos igualdad de oportunidades. Antes hice un poco de trampa, la frase de Alberto Fernández, antes la había recortado, iba un poco más, decía un poco más, y creo, esta es una interpretación, que Alberto en realidad lo que estaba criticando no era la meritocracia como ideal, sino la idea de una meritocracia sin igualdad de oportunidades. Porque él continúa diciendo, el más tonto de los ricos tiene muchas más oportunidades que el más inteligente de los pobres, haciendo referencia a nuestra sociedad. ¿Qué implica esto de que personas con más talentos, más inteligentes, tengan menos oportunidades que otros? Bueno, lo que ocasiona es justamente lo que la nata tenía de preocupación que ocurra, que el cirujano o cirujana que tengamos no va a ser el mejor cirujano que podríamos tener, sino aquel que tuvo la suerte de nacer en una clase social más acomodada que otras personas. Y esto produce resultados económicos menos eficientes de los que podríamos tener. No tenemos los mejores cirujanos o cirujanas si no tenemos igualdad de oportunidades, sino tenemos un resultado subóptimo. Tampoco tenemos los mejores o las mejores ingenieros o ingenieras. Entonces tenemos una sociedad en donde los cargos no están ocupados o los recursos económicos no son distribuidos por aquellos que están más capacitados o que producen los mejores resultados, sino por otros criterios. Y esto no es eficiente económicamente. Y por otro lado, ¿qué pasa con la igualdad de oportunidades, con la meritocracia sin igualdad de oportunidades? Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, haciendo referencia a nuestras sociedades, él dice, el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzos que hagan. ¿Y cuál es el problema de este? Bueno, significa que la lotería social, la clase social en que uno nace, termina siendo muy determinante del destino de las personas. Y si esto pasa, no se está honrando la idea de responsabilidad individual. Y de esta forma se socava la meritocracia. Entonces, meritocracia sin igualdad de oportunidades no permite garantizar eficiencia económica ni honrar la responsabilidad individual, socavando los cimientos de este sistema político. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hace aquellas personas que defienden la meritocracia ante esta situación? Bueno, yo les propongo tres alternativas, pueden ser combinables. Por un lado, si ellos realmente desean ser meritocráticos, meritocráticas, deberían preocuparse por asegurar la igualdad de oportunidades. Y asegurar la igualdad de oportunidades implica tomar políticas activas por parte del Estado para igualar esta línea de salida. Y con políticas activas me refiero a garantizar una educación pública, gratuita, de calidad para todas las personas. Implica también el acceso a servicios básicos para toda la población, como electricidad, como gas, como servicio de Internet. Y además, garantizar un piso de derechos básicos para todos. Si hay hambre, no puede haber igualdad de oportunidades y por eso no puede haber meritocracia. Entonces, se tiene que garantizar vivienda y alimentación para todas las personas. Y esto implica un aumento en el gasto público, un aumento en el rol del Estado en la economía para garantizar igualdad de oportunidades. Dudo, no sé por qué, pero dudo que las personas que defienden la meritocracia, o alguna de ellas, no voy a ser tan malo, algunas de ellas estén dispuestas a comprarse todo este paquete que viene atrás de la meritocracia. Entonces tiene otra alternativa, que es abandonar el mérito como criterio de distribución de bienes y adoptar otro ideal, otros criterios distributivos como los que propuse. Probablemente yo creo que el ideal que quizás se acomode mejor con sus creencias sea un ideal como, por ejemplo, un ideal de tipo libertario. Después podemos hablar un poco más sobre este ideal, pero dice básicamente que los resultados producto de transacciones libres van a ser justos, ¿no? Entonces, quizás sea esto lo que sea más acorde a sus creencias y no la idea de meritocracia. Ahora, es importante que tengan en cuenta algo. Si es esta idea la que quieren defender, entonces deberían abandonar cualquier tipo de mención o referencia a la idea de esfuerzo, sacrificio, como nociones para defender las políticas públicas que ellos promuevan. Ahora, existe también una tercera alternativa que es parcial. Podemos decir que pueden asumir que en realidad
lo que están haciendo al usar estas categorías como mérito, meritocracia, es practicar un discurso para legitimar resultados distributivos injustos. Es decir, tratan de alguna forma de justificar esta suerte de discurso público, de el rico es rico porque se esfuerza, el pobre es pobre porque quiere, por medio, usando palabras como mérito, meritocracia, pero no estando comprometidos a fondo con este ideal. Entonces, en realidad están legitimando un sistema que produce resultados distributivos injustificables públicamente e injustos también. Bien, vamos a hablar un poco de mi tema de investigación, porque algo tenía que hablar de la herencia, porque si no me sacan, creo que me apagan el micrófono, si no hablo nada de mi tema de investigación. Me interesaba ver ahora, entonces vimos un poco el contraste entre el discurso público y qué compromisos lleva la meritocracia como ideal político. Ahora lo que me interesa ver es, bueno, si somos meritocráticos, si creemos en un capitalismo meritocrático, ¿a dónde nos conduciría esto? ¿Qué tipo de instituciones, qué tipo de arreglos sociales deberíamos promover o pensar? Y en particular me interesa pensar en la herencia de riquezas. ¿Por qué la herencia de riquezas? Bueno, parte de la respuesta se puede ver en un libro de Thomas Piketty, que es El Capital en el siglo XXI. Hay un documental también recomendable para los que no se quieren leer todo el libro, que está muy bueno, en donde hace referencia a la importancia de la herencia como institución y hace un abordaje empírico exhaustivo en donde ve cómo en los últimos 100 años el factor capital, y en particular la herencia, ha cobrado una importancia de gran envergadura para explicar las riquezas en la actualidad. En esta frase, en un fragmento de El Capital del siglo XXI, él dice que casi una sexta parte de cada generación recibe en herencia más de lo que la mitad de la población gana con su trabajo a lo largo de toda su vida. Esto da cuenta de la importancia que tiene la herencia, pensando solamente que un sexto de la población, o sea, un 15% de la población, recibe más que lo que un 50% va a trabajar, va a obtener por el trabajo toda su vida, lo recibe por medio de una herencia. La importancia de la herencia se ve también en un estudio reciente, muy reciente, de Rojo y Rodríguez, en donde muestra cómo, por ejemplo, alrededor del 70% de la riqueza en España y en Estados Unidos se debe a transmisiones hereditarias. ¿Bien? Ahora, mi hipótesis y mi planteo es que la herencia es opuesta o de alguna forma está en conflicto con el capitalismo meritocrático. Por más loco que parezca, yo propongo un divorcio entre estas dos nociones. ¿Y por qué? La herencia es uno de los grandes factores de reproducción de las desigualdades económicas. Cuando digo factor de reproducción, significa que es una institución que permite que se transmitan las desigualdades de una generación a la siguiente de manera dinástica. Y al reproducirse esas desigualdades, por la importancia del factor capital, también hace que se aumenten las desigualdades económicas de una generación a la siguiente. Ahora, ¿qué problema hay desde el punto de vista meritocrático con las desigualdades económicas? La meritocracia, recordemos que no propone que todos reciban la misma cantidad de recursos económicos y no le importa la desigualdad económica como tal. Pero ¿qué problema sí hay? Cuando las desigualdades económicas llegan a cierto punto, estas se cuelan y se filtran en otras esferas sociales. Y cuando digo que se filtran en otras, significa que afectan otras esferas. Y en particular, grandes desigualdades económicas generan desigualdades de oportunidades. Hay un libro reciente de Scanlon, que ¿por qué la desigualdad importa?, en donde aborda justamente cómo las desigualdades económicas producen consecuencias muy importantes en la desigualdad de oportunidades. Para que veamos un ejemplo, supongamos que estamos en una sociedad que garantiza una educación pública, gratuita, de calidad para todas las personas como sistema único, solamente hay escuelas públicas. Pero sin embargo hay grandes desigualdades económicas. Hay diversos estudios que muestran cómo estas grandes desigualdades económicas ocasionan también desigualdades en oportunidades. Por ejemplo, los padres de familias más ricas van a hacer que sus hijos e hijas vayan a academias privadas o tengan profesores particulares o entren a determinados clubes, y esto le garantiza un acceso, por ejemplo, a universidades o a determinados cargos o posiciones que las familias más pobres no pueden garantizar a sus hijos o hijas. Pero además de ir en contra de la meritocracia porque atenta con la igualdad de oportunidades, la herencia en sí misma se constituye como una institución que asigna recursos económicos de acuerdo a un criterio que no es meritocrático. Es decir, nadie recibe, mejor dicho, las personas no reciben una herencia porque se hayan esforzado o porque tengan talentos, sino que lo reciben por la suerte de haber sacado un buen número en la lotería social,
por haber nacido en determinada familia. Y esto se opone a la meritocracia, que dijimos que no atribuye recursos económicos según criterios sociales, sino de acuerdo al esfuerzo y a los talentos de las personas. De alguna forma, la revista Barcelona lo pudo poner en imagen cuando, haciendo referencia a la frase que antes les mencionaba de Juana Viale, dice, todo lo que tengo lo gané con el sudor de mi herencia. Parece que hay poco de esfuerzo en recibir una herencia. Bien, un tercer punto que me interesa que veamos y que pensemos para luego debatirlo conjuntamente es algunas críticas que se pueden hacer a la meritocracia. Por un lado, se puede decir que es un ideal que es indefinido. Y con indefinido me refiero a que es difícil, no hay un parámetro objetivo claro a partir del cual distribuir los recursos económicos. La idea de esfuerzo y talento resulta difícil usarlo como parámetro para distribuir recursos. Pero además de esto, produce ciertos resultados que creo que pueden ser contraintuitivos. Con contraintuitivos me refiero a que van en contra de algunas otras instituciones o de algunas otras cosas que nosotros difícilmente estemos dispuestos a sacrificar. Por ejemplo, pensemos en la familia. Un compromiso estricto con la igualdad de oportunidades y con una meritocracia estricta nos llevaría a pensar que la familia como institución debe ser abolida. ¿Y por qué digo esto? La familia es el primer y quizás más importante espacio que genera desigualdad de oportunidades. Y no solamente por las transferencias, por los regalos, por las herencias que se producen dentro de una familia, sino también por el conjunto de prácticas informales que se dan dentro de una familia y que ocasionan desigualdades. Voy a dar un ejemplo, que también ha sido trabajado en la literatura. Los hijos y hijas de aquellos padres que les cuentan historias antes de dormir tienen muchas más oportunidades, por ejemplo, de acceder a una universidad que los hijos e hijos de aquellos padres y madres que no les cuentan historias antes de dormir. Y esto da muestra de cómo pequeños actos de socialización cotidianos que se dan en determinada familia son cruciales en el destino de las personas. Y entonces un compromiso con esta idea de que la lotería social no debe tener un papel predominante en el futuro, en el destino de las personas, nos llevaría a pensar que hay que limitar o abolir el rol de la familia como tal, o incluso eliminarla. Y esto nos parece por lo menos extraño. Pero además de esto, una de las críticas que se hace a la meritocracia es que no lleva a fondo el compromiso con la responsabilidad individual. Y vamos a ver por qué. La crítica dice lo siguiente: la meritocracia, al asignar recursos de acuerdo a los talentos que tiene la persona, no está distribuyendo recursos de acuerdo a la responsabilidad que le compete a cada individuo. Es decir, que al igual que la lotería social es injusta, la lotería genética es igualmente injusta. La gente no es responsable por la clase social en la que nació o por el barrio en el que nació. Y de igual forma, no es tampoco responsable por haber nacido talentosa o con muchas capacidades o con pocas capacidades. Y de alguna forma, la meritocracia, al establecer como criterio de distribución no solamente el esfuerzo, sino también los talentos de la persona, está asignándole a la lotería genética un papel predominante en determinar los recursos y las posiciones que tengan las personas. Y de esta forma no está honrando a la idea de responsabilidad individual, porque está haciendo que circunstancias moralmente arbitrarias, como es el ser talentoso o no ser talentoso, tengan un papel crucial en el destino de las personas. Para ir terminando, para ir dando lugar a algunas conclusiones y después tener tiempo para el debate, quiero presentarles algunas de las conclusiones para después debatir un poco sobre esto. El primer punto que pretendí resaltar, y sobre el cual podemos hablar un poco más luego, es que tomarse la meritocracia en serio exige políticas activas por igualdad de oportunidades. Y con políticas activas por igualdad de oportunidades me refiero a un Estado activo que garantice a todas las personas un piso de derechos y un piso de acceso a determinados bienes y servicios. Las personas que defienden la meritocracia, si realmente se toman en serio el compromiso que públicamente dicen tener con la meritocracia como sistema político de distribución de bienes, deberían bregar por políticas activas por una igualdad de oportunidades. El segundo punto, o de lo contrario, deberían asumir que
solamente usan estas palabras como un discurso vacío para legitimar resultados injustos. En un país como Argentina, con los altos índices de pobreza y desigualdad presentes, defender ideas meritocráticas sin comprometerse con una igualdad de oportunidades es una locura y es algo que no se puede hacer públicamente. El segundo punto que me interesa resaltar es que un compromiso con la igualdad de oportunidades y la responsabilidad individual nos llevan a pensar en limitaciones a las grandes concentraciones de riqueza. Y cuando me refiero a limitaciones a las grandes concentraciones de riqueza, me refiero a que debemos, si estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, ya sea como un medio, como un fin en sí mismo, y con la idea de que las personas, el destino de las personas no debe estar determinado por sus circunstancias, sino por lo que hacen, debemos pensar seriamente en impuestos a las grandes fortunas, en impuestos a las grandes herencias, porque este tipo de factores socavan los cimientos de una sociedad igualitaria y socavan los cimientos de una sociedad que garantice ideales de igualdad de oportunidades para todas las personas. Y por último, el tercer punto era las críticas al mérito como criterio único de distribución. Y en ese sentido, esto no significa que tenemos que tirar el esfuerzo por la borda, que las críticas que un poco les presenté significa que el mérito no tiene que tener ningún lugar en una sociedad, sino lo que pretendí decir es que el mérito no puede ser el criterio último para distribuir recursos económicos y posiciones, cargos, ocupaciones. Sí puede el mérito tener un lugar limitado a determinadas esferas en donde sí puede jugar el esfuerzo y los talentos para distribuir determinados bienes. Por ejemplo, en ámbitos académicos, las evaluaciones a partir del esfuerzo y el mérito y los talentos pueden funcionar de manera adecuada. Pero eso sí, y para ir terminando, considero que el mérito no se puede constituir como el único criterio a partir del cual pensarnos como sociedad. Eso, si estamos comprometidos con la idea de que todas las personas merecen igual consideración e igual respeto en nuestra sociedad. Eso es todo. Muchas gracias a todas por escucharme. Bueno, y espero que haya tiempo y oportunidad para que haya preguntas y charlemos un poco sobre los temas que un poco presente en esta charla. Bueno, yo tengo una pregunta, pero no sé si la puedo hacer. No sé quién está acá. Bien, Laridet está a cargo de la coordinación. Ah, bueno, el hombre más descoordinado tiene que coordinar. Bueno, no sé si recuerdo quiénes son los que querían preguntar. Julieta Sena, Villarreal también creo, puede ser. ¿Quién más había dicho? Bueno, Rusca y profesor Valverde, García Valverde. Ah, bueno, García Valverde también había. Bueno, dado que me han dado la coordinación y me la han quitado, no sé si tengo una posición de privilegio, pero creo que fui el primero en decir que iba a hacer una pregunta. Así que directamente tomo la posta. Una cosita antes, ¿se pueden apagar los micrófonos los que no estén hablando así? No creo que hay un par de micrófonos abiertos, pero eso no. Bueno, entonces, ¿quién va a coordinar? ¿Esteban Rusca o Fatauro? ¿O yo? Bueno. Alejandro, no sé si se oye bien. Se oye perfectamente. Bueno, yo no sé si estar de acuerdo con vos o estar en desacuerdo porque termino de entender cuál sería la tesis definitiva, digamos. Yo le veo un problema metodológico a la exposición que por momentos pulveriza al mérito como criterio y por momentos lo introduce a un equilibrio reflexivo. Es decir, ese es un problema metodológico que veo. Por momentos es hasta luego el mérito y por momentos, bueno, algo hay que retener del mérito. Entonces, el primer problema que yo veo es de metodología filosófica, es decir, bueno, ¿cuál va a ser la tesis por la que nos vamos a jugar? Dicho eso, yo voy a proponer cuál es mi intuición respecto del mérito. A mí me parece que pulverizar al mérito es realmente problemático. No se puede sacar al mérito del equilibrio reflexivo.
Y creo que eso vos lo terminás aceptando al final. Es decir, al principio sos muy militar y decís hasta luego el mérito. Y al final sos más peronista y decís, bueno, el mérito también lo metemos en una bolsa con otros criterios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué yo creo que al mérito no lo podemos sacar? Porque lejos de lo que vos sostenés en algún momento, de que el mérito es contraintuitivo, a mí me parece que es bastante intuitivo. Es decir, ahí ya tenemos una especie de disputa también metodológica en cuanto a las intuiciones. A mí me parece que si vos haces una encuesta y querés ver cuáles son las intuiciones de la gente, la mayoría de la gente te va, salvo que la gente esté socializada con todo este discurso en contra de la meritocracia y no sé qué, la gente te va a decir que el mérito es un criterio muy importante de justicia. Y eso lo advirtió Aristóteles hace más de 2000 años. Claro, vos podés decir que la sociedad aristotélica no era la misma que esta, pero a Aristóteles también le preocupaba la igualdad. Cuidado. Lo que pasa es que era una igualdad más restringida. ¿De acuerdo? ¿Por qué a mí me parece que el mérito no puede ser pulverizado? Porque a mí me parece que hay algo en la idea de mérito que capta algo verdadero del mundo. Y es, digamos, hay algo en el orden de ser artífice de mi destino, es una palabra bastante musulmana, destino, pero ser artífice de algo, de que algo hago yo de valor en el mundo. Y que por lo tanto despojar al yo completamente de mérito es, digamos, disolver al yo, tal como lo entendemos. Soy consciente del problema de los talentos y de la idea de poseer algo en ese orden. Soy consciente de los problemas de tener mala suerte y de haber nacido con 3 dedos o con menos talento. Pero de lo que no me cabe duda es que el mérito es una intuición extendida desde hace más de 2000 años y que algo capta en el orden de lo justo, que tiene que ver, como acabo de decir, con algo de valor yo introduzco en el mundo. El mundo es distinto a partir de que yo existo. Bien. Y eso no me parece que solamente se constriña al ámbito reducido y por otra parte bastante esporádico universitario. No me parece que la cuestión del mérito intervenga en la evaluación de un cargo docente, que dicho sea de paso, si eso fuera cierto, tendríamos facultades de primer nivel y no las que tenemos. Digamos. Así que empíricamente es falso, por lo menos. Entonces, no me parece que se reduzca a eso. Bien. Ni se reduzca a la cuestión trivial de poseer belleza en un concurso de belleza, si me parece que se extiende a muchas más áreas de la vida que tienen que ver con lo político. Bien, bien, bien. Y entonces, doctor Lariguet, hay que equilibrar. Ha vuelto a funcionar mi micrófono, y entonces ya termino. Exacto, porque hay 6, 7 preguntas más. Ya termino. Lo que yo creo es que en la idea de mérito hay esta intuición, que es una propiedad lógica que tiene que ver con el yo y con actuar en el mundo e incorporar algo de valor. Bien. Si eso se pulveriza, me parece que va mal encaminado. Si la tesis, en cambio, es equilibrar reflexivamente con otros criterios, Aristóteles mismo estaría de acuerdo. Eso nada más. Empiezo por el final. Estoy de acuerdo con Aristóteles. Hay que hacer un equilibrio reflexivo. Lo que yo decía, y si no fui claro, lo soy ahora, no que el mérito es contraintuitivo, sino que algunos de los resultados de un compromiso estricto con la meritocracia, que no es el mérito, es un sistema que utiliza al mérito como último criterio para distribución de recursos económicos y de cargos o posiciones, produce resultados contraintuitivos, como por ejemplo con respecto a la familia. Pero no que el mérito como ideal o como criterio es contraintuitivo en general. Y en este sentido, sí, doy se menciona a unos espacios limitados, como puede ser cargos universitarios, pero creo, y por ejemplo, de alguna forma la idea de los esfuerzos de las personas en autores como John Rawls tiene un papel para determinar el acceso a los cargos y posiciones. Él establece una igualdad de oportunidades en donde a partir del esfuerzo, las personas que tengan los mismos talentos van a acceder a determinados cargos y no a otros. En ese sentido, creo que el esfuerzo individual sí tiene y debería tener un papel en cualquier teoría de justicia que pretenda hacer un equilibrio reflexivo entre diferentes valores. En eso estoy completamente de acuerdo. Eliminar el esfuerzo como criterio o como factor para la distribución de todos los bienes, de algunos de los bienes,
de nuestra sociedad, llevaría a resultados que también me parece que son contraintuitivos porque eliminarían la idea de agente como tal. Si de alguna forma el agente y el esfuerzo del agente no tiene ningún papel en la distribución de recursos y de bienes, se está pulverizando la idea de agente. Y eso creo que tampoco sería algo atractivo para alguien que defiende una teoría rica de agente. Muchísimas gracias, Alejandro. A propuesta del coordinador del doctor Fatauros, vamos a hacer las preguntas de a dos, así las respondes de a duplas y pueden preguntar todos porque hay muchos anotados para preguntar. Entonces te pido, Bruno Rusca, que habilites el micrófono para preguntar y luego Julieta Sena, así después Alejandro responde junto. Ok, bueno, yo solo tengo dos, más bien diría aportes, no sé si son preguntas o creo algo que podría llegar a aportar, bueno, dirá. Me encantó la charla, Ale, la verdad que muy buena, muy interesante. Se me ocurrieron dos cosas, digamos, una sobre esta idea tuya de que la familia y la igualdad de oportunidades en que se asienta la meritocracia son incompatibles. Quizás los compañeros ahí que saben más de sociología pueden aportar cosas, pero justamente hay un concepto de Bourdieu, que es el de capital cultural, que justamente lo que dice es esto, mira, al final no solamente se hereda bienes económicos, se heredan también bienes intelectuales. Nacer en una familia de profesionales, parece que hay estudios que muestran claramente que la gente que es hija de profesionales le va mejor en el mundo académico, ¿no? Y justamente el mundo académico que parece que dependiera del mérito, al final no depende del mérito, ¿no? O hay gente que arranca ya por el solo hecho de ser hijo de un profesional, tiene una ventaja. Entonces, aún esto debería llevar a, si nos importa el mérito en este ámbito, también a que sea incompatible con la idea misma de familia. Quizás te pueda servir ahí como meter algo de esto, no sé, para ilustrar tu punto. Y lo otro es que me parece, a mí me parece que todavía, sobre esta noción de la responsabilidad individual, todavía se puede discutir las ventajas de defender la meritocracia como un discurso que aliente la eficiencia, aun cuando el mundo en el que vivimos no sea del todo eficiente, en el sentido de que el mundo que vivimos no sea del todo meritocrático. Y me acordé hay algunos estudios sobre el tema de free will, la responsabilidad individual. Sí, la creencia de si vivimos en un mundo absolutamente determinado o si vivimos en un mundo donde la gente es libre de tomar decisiones. ¿Cómo influye creer una cosa u otra en el modo que la gente se comporta? Y parece, por ejemplo, que hay algunos estudios empíricos donde se le, digamos, bombardea a las personas a las que se estudia en el laboratorio sobre ideas deterministas, nada de lo que hacemos hace una diferencia en el mundo, estamos completamente determinados, y después en comparación con gente que se le bombardea con un discurso voluntarista, lo que hacemos cuenta, etc. Y por ejemplo se ha demostrado que aquellos que se le da un discurso determinista copian más en exámenes que aquellos que, digamos, se le da un discurso voluntario. Entonces parece que la gente crea que hacer algo por sí mismo, su voluntad no cuenta, le hace hacer cosas que no haría si creyera que su voluntad sí cuenta. Entonces esto quizás no sirva para justificar la meritocracia en términos deontológicos, pero quizás soporte la justificación de la meritocracia en términos consecuencialistas. Hacerle creer a la gente que su esfuerzo vale, es valioso para alcanzar ciertos fines sociales. Estas dos cosas se me ocurren para tirártelas para que... Muy buena. ¿Yo? Ale, a Julieta. mí también me re gustó, ya te dije que me conquistaste con ese flyer. Celebro también que le pongan nombre y apellido, me parece importante contextualizar de qué estamos hablando. Y hay un par de comentarios. Primero, cuando en el principio dijiste que no son disponibles por meritocracia los derechos y libertades, ¿no? Algo así fue. Mi pregunta sería, ¿todos los derechos? O aquellos derechos en los que implique una abstención del Estado, porque si no parece ser como medio tautológico en la definición. Si no son disponibles todos los derechos, necesariamente implica una intervención del Estado. ¿Me explico?
Más o menos, ¿en qué derecho estás pensando? Derechos sociales. Aquellos derechos que no sean derechos solamente de la libertad. En ese sentido, si la meritocracia, ¿cómo lo trabajarías? Después, esto es, me perdí en un momento cuando dijiste la meritocracia libertaria, si querés después me lo comentás, digo, para no seguir interrumpiendo. Y en el momento de la herencia y meritocracia, si no podría trabajar a ver como una idea de derecho adquirido. Sí, digo, porque parecería que la meritocracia o siempre es procedimental, siempre es como la zanahoria al final, o hay un momento en donde pareciera ser que podría funcionar la idea de herencia, se condensa, genera el derecho adquirido y a partir de ahí, ¿me explico? Como una suerte de, no sé, transmisión por sangre. alguna cosa así que tenga que ver, que se pudiese compatibilizar la meritocracia con la herencia. ¿Por qué no podría o por qué sí? Bueno, no sé, capaz que... No entendí el último punto, no entendí. ¿Vos creés que puede ser compatible la herencia con la meritocracia? Creo que podría haber algún argumento de la línea como del derecho adquirido que podría entrar que permitiría hacer una articulación entre la herencia y la meritocracia. No significa que la comparta, significa que tal vez hay argumentos para ver esos, por qué podría ser. Vamos. Alejandro, te pido, por favor, porque hay muchos anotados para preguntar. Entonces, que sintetices con las dos, así pasamos a los demás. Perfecto. Empiezo por la Juli, por el final. La idea de derechos adquiridos, o sea, me parece que la idea que estás trabajando al final, esto de derechos adquiridos, o sea, la meritocracia no sé si estaría comprometida con esta idea de que uno puede adquirir ciertos derechos y que a partir de ahí uno pueda justificar estos resultados desiguales, por ejemplo, que produce la herencia. Lo veo un poco difícil. Quizás sí desde otra postura, que es lo que me preguntabas también, de una postura libertaria. El libertarianismo que dice básicamente que cualquier resultado producto de transacciones libres entre las personas va a ser justo, ¿no? Entonces, lo único que le preocupa es que haya voluntad y libre transferencia de recursos, garantizando antes otras condiciones como que la adquisición inicial sea justa. Pero después de la adquisición inicial justa, cualquier transacción voluntaria, los resultados que produzca va a ser justa. Desde ese punto de vista, la herencia es completamente justificable, justamente a partir de la idea de que yo puedo libremente transaccionar con mis bienes y otra persona adquiriría derechos por eso. Entonces, a partir de esa postura libertaria, sí, capitalista libertaria, sí se podría defender la herencia completamente a partir de derechos adquiridos y libertades de disposición. Por último, con el tema de meritocracia, si establece, si el criterio meritocrático no se aplica a los derechos, yo estaba pensando sobre todo en derechos de abstención del Estado o derechos como libertades de no interferencia. Si ahora uno piensa como libertad de derechos sociales, por ejemplo, salud, vivienda y demás, ahí un sistema meritocrático debería garantizar al menos una igualdad de oportunidad. Entonces, ahí sí garantizaría un criterio igualitarista también de vuelta para determinar la porción de, por ejemplo, de derechos sociales que le corresponden a las personas. Pero de vuelta no sería el mérito el criterio central para distribución de estos tipos de derechos. Pero lo debería pensar un poquito más, pero así en principio. Y Bruno, gracias por las contribuciones sobre Bourdieu. Y lo otro también muy interesante de cómo el discurso meritocrático puede tener alguna defensa no deontológica, que fue un poco la crítica que yo pretendía hacer, sino de alguna forma consecuencialista a partir de los resultados que produce este tipo de discurso en la actitud de las personas. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Hay dos preguntas más, seguían. Facundo García Valverde y Candela de la Vega. Yo, ya que Candela la puso por escrito y dijo porque se tiene que ir, yo invertiría el orden y te dejaría, Candela, que la hagas verbalmente, así escuchamos todos si querés, o si no, la leo yo del chat, como quieras. No, lo dejé ahí por escrito porque también, digo, por si quieren seguir con otras preguntas. Lo mío no sé si son preguntas para que la le conteste en este momento, así como ya, sino más bien como para seguir pensando. Y ahí estaban ahí escritas, van un poco pensar algo que vos dijiste, que era lo del capitalismo meritocrático y esta idea de herencia, ¿no? Yo ahí puse que coincido con vos, que para mí mérito y herencia por lo menos me suenan dos criterios distintos, quizás hay que explorar esto que estaban ahí conversando recién.
Pero sí me parece que el capitalismo tiene un criterio claro de asignación de bienes y recursos sociales, que es la acumulación y reproducción ilimitada de esa acumulación, ¿no? Entonces, creo que es un poco más compatible con el criterio de herencia. Ahora, ahí lo que quizás haya que pensar, si forma parte de tus intenciones también de tesis, de exploración, cómo es esta relación entre desigualdades económicas que vos le estás diciendo, y qué tanto, digamos, es reversible o no a una estructura de oportunidades en el marco de Se me tildó el final. un capitalismo, llamémosle meritocrático o no meritocrático. Y lo otro, ¿cómo? No, se había tildado una parte, pero después se escuchó todo junto y creo que lo entendí. Sí, estoy con mala conexión también. Y lo otro es también pensar, digo, como vos iniciaste esto diciendo que la meritocracia era un sistema político, y entonces yo dije, wow, todo eso. Entonces, digo, no sé, para mí están pensados como en dos conceptos con dos niveles distintos, pero digo, es un detalle nada más como para seguir pensando. Bien. Gracias, Ale. Respondo ahora, coordinador. No hace falta por mí, es como para seguir pensando. No, son dos cositas. Con lo del sistema político fue una definición medio manual, pero probablemente si es un sistema político económico, sobre todo un sistema económico, porque se trata de distribución de bienes, viene en su concepto amplio, como no es solamente recursos, también incluye oportunidades, entonces por eso lo pensé así, pero probablemente necesita más claridad conceptual esta idea de sistema político. Con respecto a lo primero, sí, hice como una distinción entre tipos de capitalismo o tipos de valores que recibe el capitalismo. Probablemente la tesis de acumulación capitalista sí brega a favor de este tipo de herramientas como la herencia, que permite la acumulación indefinida de capital, mientras que un criterio meritocrático se opone a este criterio de acumulación dinástico, en el sentido de que permite la transferencia de capital a personas que no lo merecen, ¿no? Ahí habría que hacer probablemente también de vuelta una suerte de equilibrio entre, bueno, en qué medida le importa a este capitalismo la acumulación y en qué medida el mérito como valor y balancearlo. O adoptar otro tipo de capitalismo en donde el criterio de acumulación esté limitado o el papel del mérito también se vea limitado en algunas esferas. Gracias. Sigue Facundo, luego Cristian Fatauros y por último Fidel Azarian. Adelante, Facundo. Dale, gracias. Ale, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias, súper interesante la charla. Unas sugerencias, digamos, me parece que está bueno, digamos, que tendrías que distinguir, te entiendo, digamos, que el concepto de meritocracia está como muy en boga, digamos, y hay que trabajarlo. De hecho, digamos, creo que voy a ser culpable de una nota dentro de poco, digamos, sobre eso, pero me parece que hay que distinguir entre meritocracia y mérito, digamos, porque meritocracia hace mucho ruido. Nos parece como que todo hay que distribuirlo de acuerdo al mérito, y eso para mí no tiene sentido, y vos mostrás bien, digamos, que eso no tiene sentido, digamos. Pero bueno, ahora, a mí, digamos, un poco con Guillermo no me termina de quedar claro, digamos, cuál es tu tesis. Así que voy a tomar, digamos, lo que me parece que sería como la tesis más sensata, digamos, de las que mencionaste, que es que yo puedo defender el mérito en la medida, digamos, en que defienda medidas muy fuertes y muy sustantivas de igualdad de oportunidades. ¿Bien? Supongamos que esa es la posición más fuerte. Yo, digamos, a esa posición, digamos, tendría tres objeciones, por decirlo de alguna manera. La primera objeción tiene que ver con que todavía necesito que me expliquen qué es lo que pasa con los que pierden. ¿Qué es lo que pasa con los que no ganan en esa carrera abierta? Lo segundo, digamos, que me preocupa a mí, especialmente, vos sabés, desde mi posición particular teórica, es, bueno, digamos, ¿por qué hay una cosa es cuando hay varias carreras que se corren al mismo tiempo, y otra cosa es cuando hay una única sola. Digamos, la idea de meritocracia y la idea de mérito muchas veces, y en especial, digamos, en el capitalismo, está orientada, digamos, a que haya una única carrera, digamos, que tiene un único criterio, digamos, que es tener cierto poder social. Y ahí es donde me empieza a hacer más ruido, digamos. Entonces pienso si no es necesario también incluir algo así, llamémoslo rápido, una pluralidad de bienes. Y por último, digamos, en el fondo, digamos, lo que estoy pensando es si no sería necesario también garantizar, digamos, que no haya un único premio, que no es que el que gana se lleva todo, justamente por todo lo anterior, ¿no? Esas tres cosas. Por lo demás,
súper interesante. Respondo porque se me va a olvidar, si no. Bien. Facu, algunas de las cosas de las cuales estuviste hablando. Sobre todo la idea de los que pierden, ¿no? Y qué pasa con los perdedores de esta carrera. Creo, de vuelta, que, y acá me paro un poco en una posición un poco de Rawls, que dice que se tienen que garantizar condiciones tales que la autoestima o la forma en la que se conciben las personas sea independiente al resultado de esta carrera. O sea, que un poco retomando y tomando también una idea que creo que se puede hacer una lectura de igualitarismo social, de que el respeto que se tengan las personas entre sí, esto de que sean capaces de mirarse a los ojos, ya sea el médico cirujano que gana muchísimo con el que barre en el mismo hospital, se puedan mirar a los ojos y las dos personas puedan ser consideradas y sean tratadas como iguales ciudadanos. Entonces, creo que es posible también pensar que a pesar de que el acceso a determinadas posiciones esté determinado por el esfuerzo de los individuos y sus resultados, a pesar de eso, que los que no ganan esa carrera para determinados cargos, aún así no sean menos ciudadanos o no sean tratados de manera deficiente por eso. Y creo que vos estarías de acuerdo con esta idea, pero de alguna forma. Pero considero que no debería ser el criterio para determinar la autoestima, la autovaloración de las personas, el lugar que ocupan o las posiciones que ocupan o los cargos que tienen. Las otras dos cosas que un poco me mencionaste, coincido con vos en buena medida. Creo que es problemática la idea de mérito sin lugar a duda, como criterio último, tiene poco sentido. Y podemos decir que un poco lo que intenté hacer en esta charla es hacer una suerte de divorcio, ¿no? Y un poco de claridad. Creo que el discurso público está muy enturbecido y es poco claro de qué se habla cuando se hablan de ciertas cosas. Pretendí aportar un poco de claridad y hacer alguna diferencia. Diferenciar lo que se dice que es el mérito y la meritocracia de lo que efectivamente o teóricamente es al menos este ideal. Diferenciar o marcar unos contrastes entre herencia y capitalismo meritocrático. Y por otro, que el mérito no es lo único que nos debería importar. Y esas fueron algunas críticas. Pero bueno, gracias por los aportes. Bien, entonces ahora el turno seguiría Cristian Fatauros y Fidel Azarian, a los que les pido encarecidamente todo el esfuerzo de su verba en pos de la síntesis. Sí, ¿a qué hora termina la sesión? ¿A las 5:30 o a las 5:15 o ya terminó? No, en realidad no termina, no, creo que podemos estar hasta las 6, creo que podemos estar, bueno. Pero yo quiero que pregunten todos y que Alejandro pueda responder, así que... No, está bien. Voy a ser breve entonces. Muchas gracias, Alejandro. La presentación me pareció que estuvo muy bien, muy clara, y me gustó mucho el uso de los recursos audiovisuales y también las referencias a lo que está pasando en la actualidad. En esto, digamos, te voy a hacer algunas preguntas un poco desde un punto de vista, si se quiere, del abogado del diablo. Voy a tomar esa posición. María, ¿cuál de los médicos te preferirías que te atienda? ¿El médico que sacó 10 o el médico que sacó 6? ¿No? Es la pregunta de la nata. Y la cuestión tiene que ver un poco con si en el ámbito privado, digamos, el criterio del mérito puede ser utilizado de manera irrestricta, o el Estado tiene que hacer alguna intervención para intentar cambiar los patrones sociales y en algún sentido dejar de valorar de manera excesiva la cuestión del esfuerzo, cuando no es realmente el esfuerzo algo que podamos contabilizar y que no sabemos si realmente el mejor médico o el médico que sacó 10, se sacó 10 porque hizo el mayor esfuerzo o, digamos, por otros factores que estaban fuera de su responsabilidad, ¿no? Y una cuestión más, que es que pareciera que lo de Batistuta está muy ligado a la cuestión de la virtud, que es algo que por lo menos no he visto mucho trabajado sobre la cuestión del mérito, porque Batistuta dice, miren, a mí me enseñaron a ser virtuoso y me enseñaron a respetar al prójimo y a sacrificarme. Y en un punto, la idea de premiar el esfuerzo también tiene que ver con premiar la virtud, premiar a la persona que es respetuosa a los demás, premiar al que se sacrifica y que se levanta y trabaja de sol a sol, aunque esto, digamos, luego no se traduzca en un premio, pero esto, digamos, merece un respeto, ¿no? Una cosa así. Bien, estas son mis preguntas.
Bien, sabía que iba a haber una defensa de Batistuta. O sea, podía hablar del Papa, podía hablar de la Nata, de Ale y Alberto, pero Batistuta me parecía que era lo intocable, quizás. Bien. ¿Preferís responder individualmente, Alejandro? Que se acumulen, si no. ¿A Fidel la pregunta? Y después respondo a dos. Bueno, Fidel, por favor, entonces. Bueno, Ale, muy bueno el trabajo. Yo voy a hacer el ejercicio opuesto. Me voy a poner de tu lado, digamos, porque intuyo, o sea, creo más o menos entender cuáles son tus preocupaciones, las comparto. Sí, o sea, hermano, lamento, digamos, te metiste en un terreno pedregoso, cuál es el de la filosofía analítica, digamos, el cual a ellos no te puedo tirar muchas herramientas. Entonces, la pregunta mía tiene que ver desde donde yo trabajo, que es la teoría política y el discurso, digamos, que yo lo llevaría, le haría otras torsiones metodológicas en los términos en que te inquiere Lariguet. No sé cómo les podrías hacer vos en el campo de la filosofía analítica para darle un contexto a tu preocupación, que para mí, por lo que yo te conozco, por lo que entiendo que te preocupa a vos, es yo te lo digo en los términos en los que lo puedo formular yo como un problema. No sé cómo lo puedes traducir vos a la filosofía analítica, a lo mejor eso es lo que por ahí va, digamos, la pregunta. En un contexto, en una hegemonía neoliberal, en el que el significante mérito no remite a lo que decía Aristóteles sobre la polis griega. Estamos en un contexto muy diferente, digamos, nos tenemos que situar y entender cómo, desde el 2015 esta parte, el significante mérito terminó volviendo como deslegitimando todas las disputas por la igualdad, digamos, como que no dándoles lugar a las disputas por la igualdad, a la litigiosidad por la igualdad, digamos. Y tiene que ver con la formación de un nuevo sujeto neoliberal, en el cual lo que hace el mérito de alguna manera es como desplazar la preocupación por la igualdad y por la justicia social en clave peronista y llevarla, digamos, a otro orden del mundo. Si querés, ahí te paso después un par de artículos también que se trabajaron desde la semiótica sobre la formación de sujetos neoliberales, sobre el problema de la igualdad, cómo queda desplazada la igualdad social, digamos, pero no desde la filosofía política, como lo ven ustedes, de los sentidos originales del neoliberalismo, del mérito, sino anclado contextos específicos de politización. ¿Sí? Eso sería, ¿cómo podrías introducir esa historicidad, esos contextos, esos sentidos que tienen los significantes, las palabras, en las disputas políticas, que no son ni más ni menos que eso, disputas por los sentidos? Bien. Ya creo que me olvidé de todo lo que dijo Cristian, pero es que los halagos me enseguecen. Y de alguna forma agradezco las contribuciones, Fidel. O sea, efectivamente mi experiencia en análisis del discurso es más bien escasa o casi nula. Yo usé el análisis un poco de los discursos sociales como el disparador para empezar a hablar de algunas cosas y para aportar algunas claridades. Creo que me entendiste bien, creo que me leíste bien, porque aparte nos conocemos, y justamente mi preocupación es la utilización de este significante mérito para otros fines, y creo que compartimos un poco la visión, y te agradezco, y cualquier material que tenga al respecto me sería útil. No es que voy a estar dispuesto a abocarme ahora al análisis del discurso social, pero siempre me ha resultado, por lo menos en este caso, también interesante para poder vincular temas teóricos, discusiones también de la filosofía política, y anclarlos en los debates cotidianos y poder enriquecer un poco el debate también, que es un poco lo que quería hacer. Con respecto a los comentarios de Cristian, el primero era sobre quién quería que me opere, si era el mérito, el cirujano bueno o el malo. No, estoy de acuerdo con Ana, quiero que me opere el cirujano bueno, pero no me acuerdo si era algo más. Sí, era referido al uso del mérito como un criterio de distribución en instituciones privadas. En instituciones privadas, bien. Bueno, si el Estado tenía que intervenir y cambiar los patrones. Bien. No he trabajado mucho sobre este tema, pero bueno, sí me parece que debería haber sí un control público, y un control público de efectivamente garantizar que sean aquellas personas más capacitadas, los que están en determinados cargos, por ejemplo, y bueno, creo que se hace efectivamente. O sea, está bien que uno prefiere que tener médico que sacó 10 antes que sacó 6, pero seguro que quiero que sea un médico que tenga un título habilitado y que tenga las capacidades necesarias para ejercer su rol, ¿no? Y ahí está el Estado garantizando estos criterios, o debería estar el Estado garantizando estos criterios objetivos, en donde las personas que tengan las capacidades mínimas o capacidades necesarias estén ocupando los cargos relevantes. El otro punto con Batistuta, ahí sí me acordé, y las virtudes. Sí, claro, o sea, creo que la idea de esfuerzo
puede tener un lugar y incentivar este tipo de virtudes puede tener un lugar importante dentro de la filosofía, y seguro que el análisis de virtudes agrega algunos aportes interesantes para poder defender algunas de las tesis o de los presupuestos que están detrás de la meritocracia. De alguna forma, la idea de responsabilidad individual yo creo que es un ideal atractivo y que vuelve atractivo la idea de meritocracia o la idea del mérito detrás. Y sería interesante, no he leído mucho al respecto sobre un análisis de la teoría de virtud y de qué forma las virtudes entran en juego en un abordaje meritocrático o del mérito. Muchas gracias por las preguntas y los aportes. Bueno, entonces quedarían ahora Daniel Barrio Nuevo y Gonzalo Olmedo. No tengo nadie más anotado, pero de todos modos, si alguien quiere, podemos hacer alguna más. Así que, Daniel, por favor, te escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes, te felicito, Ale. Destaco que sos egresado del Belgrano y que has sido amigo de mi hija, así que tenés un gran mérito, digamos, con todo eso, hablando de mérito. Sí, no, yo solamente dos cosas, Ale. Me gustó, comparto que estuvo buena la exposición. Ahora, ¿no estaría bueno, digamos, también no quedarse en analizar el mérito individual y agregar la posibilidad de analizar también el mérito grupal y analizar el mérito social, por ejemplo? Es decir, porque parecería que lo que más descalifica al mérito es que sea individual, pero cuando el mérito es, o puede ser grupal o social incluso, me parece interesante como para pensarlo y como para incorporarlo. Y detrás de todo este análisis, ¿no?, una cosa que me parece que, al menos yo como jurista, creo que tenemos que tener en cuenta, no perder de vista, es que me parece que este tipo de análisis pone en crisis el concepto de propiedad privada. Entonces, sería bastante difícil avanzar en todo esto sin al menos hacer alguna reflexión sobre el tema de la propiedad privada, los alcances de la propiedad privada, los límites de la propiedad privada, la transferencia de la propiedad privada, que es lo que pasa en una herencia a consecuencia de una muerte, digamos. Eso nada más, Ale, te felicito y que sigas para adelante. Respondo ahora, si te parece, Esteban, porque me voy a olvidar. Sí, por favor. Empiezo con la idea del mérito grupal, de alguna forma, un poco lo que decías, Daniel. Sí, me he parado sobre todo en un marco teórico que intenta poner el eje en el agente individual, ¿no? Entonces, siempre he estado hablando de individuos y todas las críticas y demás, siempre pensando en individuos como tal. Por ahí es difícil pensar en el mérito de los colectivos, porque el mérito tiene como dos elementos, uno es el esfuerzo y por otro lado son los dotes naturales. Difícilmente se pueden hablar de propiedades naturales de los colectivos, no sé, me resulta un poco extraño el vocabulario, pero sí, seguramente sí se puede hacer una referencia al lugar al esfuerzo grupal a la hora de conseguir determinadas metas. Seguramente se pueden hacer análisis más comunitaristas y demás, en donde se dé lugar a los colectivos y de alguna forma a los méritos, a los esfuerzos colectivos para conseguir determinados fines. Y gracias por la otra pregunta sobre la propiedad privada. Justamente, sí, sin duda, pensar o tomarse en serio todo esto, las ideas de igualdad de oportunidad, de responsabilidad individual, lleva a, sin lugar a dudas, definir o redefinir la propiedad privada en los términos que actualmente la concebimos. Por ejemplo, pensar que la propiedad privada no puede ser concebida como una propiedad natural y restricta de disponer y recibir libremente cualquier cantidad de bienes. Sin lugar a dudas, esto entra en colisión con algunas de las ideas igualitaristas que he estado defendiendo y que defiendo. En particular, solamente para hacer una mención, ya que mencionaste el tema de la herencia, en Argentina existió un impuesto a la herencia hasta 1976 a nivel país, cuando Martínez II, en aquel momento ministro de Economía de la dictadura, por un decreto eliminó este impuesto a nivel nacional. Desde ese momento no existe más este tipo de limitaciones a la recepción de la herencia, y en Argentina una persona que recibe una herencia no tiene que pagar un centavo en cuanto a impuestos específicos por este tipo de transmisión. Sin lugar a duda que pensar un compromiso con los ideales igualitarios de igualdad de oportunidades llevaría a redefinir la idea de propiedad privada y redefinir también límites a
la propiedad y a las misiones de la propiedad privada como tal. Gracias, Daniel, por la pregunta, porque me dio lugar también a comentar estas cosas. Bueno, gracias, Ale. Entonces, quedaría la pregunta de Gonzalo. Gonzalo, Sí. por favor. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Ale? Che, bueno, yo me perdí la mitad de la presentación, así que si digo alguna burrada, perdóname por ahí. Dos cositas que se me ocurren. Hace poco leí un artículo en el Washington Post de Farid Zakaria, que es un periodista de la CNN, y un poco decía que le daba un poquito de miedo esto de este ataque a la meritocracia de ambos lados, tanto de la derecha, que lo ve con la asunción de Trump, de todo lo que han llegado al gobierno, lo que están en universidades como la élite, y la meritocracia por ahí, por ese lado está viendo desde el punto de vista negativo, y la izquierda un poco más por donde quizás lo estás tomando vos. Entonces eso, como para te tiro la idea, por decir cómo lo ves en el caso de que se vuelva una cuestión política, si se quiere, porque mi miedo es que se use como excusa para que un personaje o un gobierno, lo que sea, más de tipo autoritario, y decida, en vez de utilizar métodos meritocráticos, lo use más por una cuestión de arbitrario. O sea, que la cuestión sea la selección de cargos, la selección de personas en cargos importantes se debe de manera arbitraria. Eso por un lado. Y segundo, cuando hablas de políticas públicas activas, yo entiendo que tu presentación tiene más que ver con una cuestión más filosófica, y quizás políticas públicas tocas menos. También me da una cuestión de decir, bueno, tenemos que tener una educación pública gratuita y libre, lo cual ya lo tenemos, y todavía seguimos siendo un país, y creo que una sociedad en general bastante desigual, y a mí me da miedo, más que todo en contextos como los actuales, donde tenés cuestiones presupuestarias, donde decís, bueno, la única forma de quizás avanzar en estas ideas es ponerle más impuestos a los ricos. Está perfecto, la mayoría estaríamos de acuerdo, pero llega un momento de decir, bueno, se te acaba la torta, ¿no? Y yo creo que también tiene que haber una conversación al lado de eso, de decir, bueno, obviamente hay que invertir en educación, pero el solo hecho de poner más plata en la educación, estoy tomando la educación como una política pública, no significa que vayas a tener resultados, porque en realidad lo que genera desigualdad son muchas otras cosas, no solamente la educación. Entonces, si vos no tenés trabajo, no tenés crecimiento económico, no tenés estabilidad, en todo sentido, esa desigualdad se va a seguir manifestando, y esa meritocracia se va a seguir reproduciendo, si se quiere, ¿no? Entonces, esas dos así inquietudes. Bien, buenísimo. Gracias, Gonza, por sintonizar desde lejos. Dos cosas para decir, una para cada pregunta. Con respecto a la educación, yo sí creo que obviamente tenemos una educación pública y gratuita. El tercer elemento que yo dije también de calidad, y en este punto me refería también a que, sin lugar a duda, en la Argentina al menos, lamentablemente, el acceso a un nivel secundario, a una escuela privada o tener determinado capital económico también permite garantizar mayores oportunidades para entrar a la universidad. Y en eso sí creo que hay una desigualdad en acceso a ofertas educativas que es importante. Entonces, garantizar una educación pública y gratuita, también la calidad, y que las escuelas privadas no sean, el acceso a medios privados de educación no sea un factor determinante en el acceso a la universidad, creo que sí sería un elemento, por lo menos, a tener en cuenta. Sí, no hice un abordaje profundo sobre las políticas públicas, sin lugar a duda, no se trata solamente de eliminar concentraciones, o sea, en países como Argentina no se trata solamente de disminuir concentraciones de riqueza y asignar estos recursos, sino que los problemas son de fondo, y la eficiencia económica también debe ser un punto a tener en cuenta, como en algún momento también lo mencioné en la presentación. Y yendo al primer punto, de alguna forma, sí, creo que, o sea, existe la preocupación, eliminar, digamos, el lugar del esfuerzo y reemplazarlo por criterios de asignación de cargos o distribución de recursos. Acá solamente analicé uno, pero sin lugar a dudas que uno puede pensar en otros criterios de distribución de recursos, de bienes, que pueden ser mucho más criticables incluso que el mérito. O sea, creo que el mérito es resaltable en comparación de sociedades estamentales, por ejemplo, o cierto nepotismo que permite el acceso a determinados cargos en función de determinadas líneas genéticas y demás. Entonces, sí creo que el mérito puede tener un lugar en algunos ámbitos, sobre todo para el acceso a cargos, pero sí siempre garantizando mínimas condiciones de igualdad
para poder efectivamente ver genuinamente el lugar que los esfuerzos pueden tener. Pero sí, por supuesto que existe el riesgo de que las críticas a la idea de mérito nos lleven a resultados que sean aún peores que una sociedad puramente meritocrática, y creo que hay, sí, algunos méritos, mejor dicho, algunas virtudes en la meritocracia, y creo que algunos de sus fundamentos son por lo menos intuitivos y defendibles, como la responsabilidad individual y la idea de eficiencia económica que están detrás de este criterio de distribución. Pero gracias. Perdón Sí. por monopolizar, ¿puedo hacer una repregunta? Sí, por favor. Y en cuanto a una especie de hándicap social, o sea, una especie de discriminación positiva, como sucede, por ejemplo, en las universidades norteamericanas, donde si sos de ciertos estratos sociales, aunque tengas menor promedio y no tengas ese acceso a las cosas que haces por la comunidad y demás, todo ese CV enorme que para poder entrar a universidades como Harvard o Princeton, ¿vos qué opinas de eso como una medida de generar mayor igualdad dentro de este contexto? Sí, la discriminación positiva, como tal, es un temor. Mirá dónde me está metiendo. No debería haber dado lugar a esa última pregunta, Esteban. No, creo lo siguiente. Desde el punto de vista meritocrático, la igualdad de oportunidades es un medio para resultados eficientes y para asignar el esfuerzo de los talentos el lugar que deben tener. Entonces, si funciona la discriminación positiva para este tipo de resultados, serían bienvenidos desde el punto de vista meritocrático. Creo que de todas formas, o sea, incluso esto de garantizar más oportunidades a determinados sectores o garantizar un cupo en determinadas áreas puede ser defendido también en criterios históricos. O sea, que haya una reproducción histórica de desigualdades que evita que, si uno ve la fotografía, puede parecer injusto que alguien que haya sacado una mejor calificación quede afuera, pero si uno ve la trayectoria histórica, uno puede llegar a defender criterios de discriminación positiva. Y más aún si la igualdad de oportunidades no es pensado como un medio para un fin distributivo meritocrático, o de mérito, sino si la igualdad de oportunidades es vista como un fin en sí mismo. Esto no hemos llegado a abordarlo, pero creo que hay también razones sólidas para defender la igualdad de oportunidades, para el acceso a cargos, para el acceso a las universidades, por ejemplo, por razones deontológicas en sí mismas, no porque sea un medio para otras. Creo que hay algo valioso en garantizar igualdad de oportunidades porque el acceso a los cargos nos permite también desarrollarnos como seres humanos y demás. Pero bueno, eso llevaría mucho tiempo para abordar, pero muy interesantes preguntas. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la pregunta. Un gusto verte. Hacía mucho tiempo que no te veía, así que es una alegría que te hayas conectado. Bien, en la lista no hay más preguntas. De todos modos, tengo un mensaje de Roberto Bertossi que dice que dejó unos comentarios por chat. Yo no los he visto porque en algún momento se me desconectó. Él no tiene el micrófono habilitado, no puede usar el micrófono, pero si están en el chat y Alejandro, ¿querés hacer algún comentario? Yo no los he, también tengo algún inconveniente con el chat, pero si no, bueno, le indico a Roberto que se contacte con vos en privado. No los pude encontrar, o sea, no estoy encontrando los comentarios de Roberto, pero cualquier cosa. Sí, yo tampoco. ¿A quién habrá enviado Roberto esas preguntas sobre meritocracia, no? ¿En qué chat estarán? Pero bueno, en todo caso le indico a quien no puede conectarse que después lo haga por privado. Bueno, si no hay más comentarios, la verdad agradezco mucho a Alejandro por su presentación, agradezco a todas y todos por haberse conectado y por haber intercambiado sus opiniones y por haberle preguntado al expositor de hoy. Recuerdo que esta charla se ha grabado, así que ya veremos cuál es el mejor modo de compartirlo, quizás lo pongamos en el sitio de Facebook del Centro de Investigaciones. En cualquier caso, seguramente se lo compartiré a Alejandro también. Así que bueno, estará disponible dentro de poco tiempo. Así que, no sé, Alejandro, si querés decir algunas últimas palabras, agradecer o lo que sea. Si no... No quiero agradecer, por supuesto, le agradezco a todos y a todas por haber participado, por las preguntas y por este espacio, que la verdad es muy valioso tener esta oportunidad para conversar a la distancia y poder intercambiar opiniones. Un poco la idea también es provocar con algunos temas, con algunas cosas, y a partir de eso que haya estos debates que creo que son muy enriquecedores para la sociedad, que se los debe la sociedad en su conjunto, y también creo que a nosotros nos hacen bien charlar de estas cosas. Gracias a todos y a todas.
Bueno, le están lloviendo felicitaciones por el chat, así que después las lee. Bueno, un fuerte abrazo para todos y todas. Nos veremos pronto en la próxima reunión. Hasta pronto.